Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer veíamos en las palabras de Jesús sobre su disposición a morir por nuestra salvación, lo que decía Benedicto XVI, que con su sacrificio en el Calvario, tú, Señor, llevaste a la perfección el anuncio del profeta y estableciste un nuevo sacerdocio y un nuevo culto. Como había escrito Benedicto XVI, lo que estaba incoado en Moisés, esa sustitución vicaria, el que padece por el pueblo, lo que está anunciado en el capítulo 53 de Isaías, en el canto del siervo, que padece, el que el Señor toma en cuenta su sufrimiento para la remisión de los pecados de los demás, es llevado a la perfección en Jesucristo, que de esa manera, siendo Él víctima y sacerdote al mismo tiempo, pues establece un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo, y un nuevo culto, que ya es la Eucaristía, en el que se inmola su propio cuerpo, y se ofrece su propia sangre para nuestra salvación, para nosotros comulgar su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Todo esto del sacerdocio de Cristo, como sabemos, está muy desarrollado en la carta a los Hebreos, que es la que leeremos hoy en la segunda lectura de la misa. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que atravesó el cielo, ya no solamente que entró en el templo, sino al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe. El sacerdocio de Cristo es el tema central de esta epístola y se pone de relieve la dignidad de ese nuevo sumo sacerdote que penetró en los cielos y luego también su misericordia. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Ese es como también el contexto. Jesucristo, sumo sacerdote, que dio su vida para el perdón de nuestros pecados, que nos perdona todo. Como le gusta tanto decir al Papa, esa anécdota de la ancianita, a la que él le dijo, pues se quería confesar, y usted sí tiene pecados. Dijo, todos tenemos pecados. Y Dios sí la perdonará. Y entonces ella le responde, si Dios no perdonara, no existiría el mundo. Y esta señora merece un doctorado. Bueno, pues el Señor con su misericordia, como dice Santo Tomás, los que habían creído sufrían por aquel entonces una gran tempestad de tentaciones. Por eso el apóstol, el autor de la epístola, los consuela, enseñando que nuestro sumo pontífice no solo conoce en cuanto Dios la debilidad de nuestra naturaleza, porque fue hombre y padeció, sino que también en cuanto hombre experimentó nuestros sufrimientos, aunque estaba exento de pecado. Al conocer bien nuestra debilidad, puede concedernos la ayuda que necesitamos y al juzgarnos, dictará su sentencia teniendo en cuenta esa debilidad. Misericordia. Y entonces, pues el autor de la carta dice, mantengamos firme la confesión de la fe. Esa es como nuestra respuesta frente a la bondad del Señor. Mantener nuestra profesión de fe. No es simplemente una declaración externa, por ejemplo, como hacemos todos los domingos al rezar el credo, sino un testimonio exterior que incluye sobre todo la idea de compromiso, de fidelidad. El cristiano debe vivir todas las exigencias de su vocación, evitar dudas en su mente y vacilaciones en su voluntad, ser fiel, que no es fácil. Todos sabemos que el camino del cristiano es una lucha. Y entonces continúa el autor ofreciendo una clave, como una ayuda, un subsidio para lograr esa meta tan alta, la de confesar nuestra fe, no solamente con las palabras, sino con la vida. Y una frase que nos sonará pues muy conocida a todos.
comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Ese trono se interpreta como el símbolo de la autoridad de Cristo, que es el Rey de los vivos y de los muertos, al que llegó por la cruz. En el Evangelio vemos a Juan y a Santiago que entienden el reinado de Cristo como una corte humana, ¿no? Como un gran trono del rey y unos sillones especiales para su corte, y ellos quieren el sillón 1 y el sillón 2, ¿no? O el 2 y el 3, mejor dicho. El 1 será el de Jesús y el de la derecha y el de la izquierda para ellos, ¿no? Se imaginan el reino como un trono. Y dicen, no, pues el trono es la cruz, es lo que el Señor les quiere decir. Pero bueno, ese trono de la gracia es el símbolo de su autoridad sobre los vivos y los difuntos. Aquí se habla de un trono de la gracia porque Jesucristo, sacerdote compasivo, intercesor, por él el trono de Dios se convirtió, en lugar de ser un tribunal de justicia, en un tribunal de misericordia. Cristo es ese trono de la gracia. Él nos abrió un tiempo de perdón y de santificación en el que todavía no manifiesta su condición soberana de juez. Eso es lo que dice la Biblia Navarra. El sacerdocio de Cristo no se ha terminado, sino que continúa en los cielos con una mediación incesante a la que debemos acudir confiadamente. Acudamos o comparezcamos, como dice ahora la traducción oficial, comparezcamos confiadamente, confiados ante el trono de la gracia. Y es lo que estamos haciendo en nuestra oración, comparecer confiados ante tu trono, Señor, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. En estas palabras sabemos, para los hijos de San José María, tiene un significado especial. Don Julián Herranz, el cardenal Herranz, cuenta como testigo privilegiado la relación de San José María con esas palabras de la Escritura. En el verano de 1971, una situación difícil, contexto, don Javier en otro momento cuenta que esos años 70 había una grave crisis de fe, de disciplina. Sabemos, los seminarios se vaciaban, pues es una época de récord negativo, ¿no? de reducciones al estado laical, de sacerdotes que dejaban el ministerio, los conventos que se vaciaban también, y pues toda esa crisis de no entender bien el Concilio Vaticano II causaba estragos, ¿no? Y entonces nuestro Padre recibe luces nuevas del cielo que le confirman en su confianza inquebrantable en el auxilio divino constante, ¿no? Ese auxilio del que habla, el auxilio oportuno, ¿no? Y entonces estaba 23 de agosto de 1971, pasando el verano en un pueblecito al norte de Italia, Caglio, cerca del lago de Como. Y entonces pues celebró la Santa Misa y después estaba leyendo el periódico y en ese momento el Señor grabó a fuego en su corazón estas palabras que estamos meditando de la encíclica a los hebreos, de la carta a los hebreos, con una ligera variación. Comparezcamos confiados ante el trono de la gloria para alcanzar misericordia. Don Julián comenta que nuestro Padre escuchó en su alma y en su mente un aliento místico, poderoso, indeleble. Acudamos con confianza ante el trono de la gloria. El texto original, como leíamos al principio, dice, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia. Pero nuestro Padre escuchó ante el trono de la gloria. Él que siempre leyó la Biblia en latín, con una versión anterior a la que ahora es oficial, que proclamó más adelante San Juan Pablo II, la Neo Vulgata, tenía en la mente adeamus con fiducia ad thronum gratiae, misericordia consequamur, y él escuchó adeamus con fiducia ad thronum gloriae, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esa locución obviamente quedó profundamente grabada en su corazón. Dice de don Julián que era un ánimo divino en respuesta a su súplica por la situación de la iglesia. Y también pedía por la solución definitiva del problema institucional canónico del Opus Dei.
Nuestro padre son esos años finales de su vida en los que estaba convertido en un holocausto, ¿no? Ofreciendo su vida al Señor por la iglesia, ¿no? Ante todo por la iglesia o por el mundo, y también pues por esa misión que tenía de entregar la obra bien, ¿no? Consolidada y garantizada, pues que no se fuera a dañar en el camino por no haber tenido la solución jurídica definitiva, ¿no? Lo que Dios le había mostrado. Esa era, pues por eso rezó, por eso fue a Guadalupe, por ejemplo, ¿no? En Guadalupe vio que pocos días, 2 o 3 días de la novena ya, vio que el Señor se lo había concedido. Seguía rezando, pero ya con la confianza, esa fe gorda que se podía cortar, de que Dios haría todo bien, que Dios cumpliría su palabra. Pero bueno, pues un año después seguía con esa oración y viene esa intervención divina en su alma. Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar la misericordia. Esta locución no había oído trono de la gracia, sino trono de la gloria. Entendió que Dios quería otorgarle esas gracias por medio de la Madre de Dios glorificada. El trono de la gloria, entendió, era la Virgen. El trono de la gracia es Jesucristo, el trono de la gloria es Jesucristo, el trono de la gracia, la Virgen. Y entonces aquellas palabras le marcaron de un modo decisivo. Ya sabía que debía seguir pidiendo, ¿y cómo? A través de la intercesión omnipotente de Santa María. Qué buen tema para nuestra oración, aquí hablar contigo, Señor. Y tan especial fue este evento en la vida de nuestro Padre que hizo algo que no solía hacer. Estas gracias, que por esos años fueron varias, también está la famosa del clama, necheses, ¿no? Pide, grita, no dejes de pedir, que el Señor también le había grabado en su alma, pues las guardaba en su interior, lo contaba en la dirección espiritual, pues a don Javier, a don Álvaro, y lo predicaba crípticamente, pues obviamente diciendo, el Señor quiere que recemos, pero no decía, pues por humildad y porque decía que pues, no es nuestro espíritu las cosas extraordinarias, sino la santificación del trabajo cotidiano, las dejaba guardadas para que se supieran después de su muerte. Pero esta de la de Amus con fiducia, inmediatamente hizo una nota y la envió al consejo, animándolos a rezar y con una glosa de don Álvaro explicando lo que había pasado. Vázquez de Prada explica. El fundador decía que la señora es el trono de la gloria en virtud de su constante e inseparable intimidad de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos en octubre, además, tiempo del Rosario, un mes pues también mariano. Nos sirve esta consideración de estas palabras pues para meditar más en nuestra Madre, servirnos de estas palabras de la Escritura y de esa locución divina a nuestro fundador para hacer examen, mirar. Estamos también efectivamente como ya cruzando para la segunda quincena y decir, bueno, como se ha notado ese recurso al cuidado de la oración del Santo Rosario, ¿no? Con piedad, con atención, con devoción, con intensidad, ¿no? Con confianza en la intercesión omnipotente de la Virgen, trono de la gloria, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Por medio de su intercesión nos dirigimos a Dios apelando humildemente a su misericordia. Lo hacemos todos los sábados en la salve. Se salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Y si la epístola a los Hebreos habla de esa intercesión sacerdotal de Jesucristo en virtud de su misericordia, es como la clave aquí es acudir a ese corazón misericordioso de Jesús por medio del corazón de la Virgen Santísima. El fundador tenía por costumbre recurrir a la intercesión de Nuestra Señora, eso lo sabemos, ¿no? Desde joven. Y esta locución le confirmó en la necesidad de dirigirse siempre a ella. La explica así don Javier. Como que el Señor remachaba, ¿no? Ya estamos en la fase final de la vida de nuestro Padre, es como diciendo, bueno, los hijos de San José María han de andar por este camino.
dirigirse siempre a ella, la necesidad de dirigirse siempre a ella, de apelar humildemente a la misericordia de Dios por medio del corazón de María. El padre mandó a don Álvaro que comunicara por escrito esta locución a los del consejo, la única ocasión en que recuerdan que hubiera procedido de esta forma. Y es interesante lo que refiere don Julián, que poco después lo escuchó de San José María cuando regresó de Calio, y estaban trabajando en Cababianca, estaban también avanzando mucho en las obras, que pues tiene una parte, cuando uno entra a Cababianca, lo primero que se encuentra a mano izquierda es el pabellón, donde se pensaba ser como un centro de labor externa, ahora es como donde viven los más jóvenes del Colegio Romano. Sí, a mano derecha están las aulas, porque pues aquello iba a ser una universidad en el fondo, ¿no? Ahora se va a clase en la Santa Cruz, pero bueno, siguen usándose para la formación específica del espíritu de la obra, el aula magna, y ya entra uno y está pues el zona común, dijéramos, la sala de lectura, donde se tienen las tertulias con el padre, la zona de profesores, y ya a mano izquierda, ya al final, como dijéramos al frente, si siguen entrando, están las habitaciones. Entonces, entre esa zona común de profesores y las habitaciones hay una calle que sube a la zona del padre, lo que llama el Fiume, donde nuestro padre había previsto la ermita de la Santa Cruz como sede central de la prelatura, la iglesia prelaticia. Pues por eso la Santa Cruz, la iglesia prelaticia de la prelatura del Opus Dei y Santa Cruz fuera la de la Santa Cruz con su Lignum Crucis, con la escultura del crucificado vivo de Chancalépore, y al frente la casa donde el padre pues se retira a trabajar a veces, a preparar documentos, a descansar también el fin de semana, a hacer deportes, donde también el consejo. Bueno, pues en esa casa, pues que tenía esa centralidad, la casa del prelado, obviamente nuestro padre estaba pensando en la casa de sus sucesores, ¿no? Allí a la entrada, a mano izquierda, mandó poner un bajorrelieve en piedra, travertino, de la Virgen, sentada en un trono y coronada por la Santísima Trinidad. Muy bonito. En la base irían grabadas las palabras de la locución: adeamos con fiducia. Mientras se esperaba la solución jurídica del problema institucional de la obra, estamos hablando del año 71, y la solución jurídica llegaría 11 años más tarde, el padre sugirió que recitaran como jaculatoria esas palabras para obtener de Nuestra Señora la deseada aprobación. Adeamus con fiducia tronum gloriae, ut misericordiam consequamur. Y esto obviamente pues lo hicieron durante años sus hijos. Más adelante don Julián comenta que aquel bajorrelieve de travertino es, como lo diría, como la firma en piedra de la fe del Padre, gorda, gorda, que se puede cortar, decía, y de la gracia de Dios, como un documento, ¿no? Como un testimonio, una gracia que como siempre nos vino de la mano de la Virgen, Madre de Misericordia. Por eso poco después, y esto fue el 23 de agosto, en septiembre hay una tertulia memorable que se cita con frecuencia el 9 de septiembre, tuve una tertulia ahí en Roma, y entonces donde San José María empieza a animar a sus hijos a que vayan por ese camino sin decirles mucho. Ya se ve que es con todos los del Colegio Romano, y les decía: comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Que lo tengáis muy en cuenta en estos momentos y también después. Yo diría que es un querer de Dios. Dice, yo diría que en el fondo es un querer de Dios, me lo ha dicho a mí, ¿no? Que metamos nuestra vida interior personal dentro de estas palabras. Ya nos da unas pistas buenas, ¿no? Meter nuestra vida interior dentro de estas palabras. Meter nuestra vida interior dentro de la intercesión de María para acceder a Jesús. A veces las escucharéis sin ruido ninguno, en la intimidad de vuestra alma, cuando menos lo esperéis. Es lo que le pasó a él mientras leía el periódico después de celebrar la misa, el 23 de agosto. Comparezcamos confiados. Id, repito, con confianza al corazón dulcísimo de María,
que es Madre nuestra y Madre de Jesús. Tenemos la hora consagrada a ese corazón dulcísimo de María. Id con confianza. Este mes lo tenemos, nos lo recuerda la liturgia, a través del rosario. Pero bueno, podemos pensar en cada una de las normas y de las costumbres marianas que jalonan nuestro camino. Desde la imagen de la Virgen que tenemos en el cuarto, la que tenemos en la billetera, o pues haciendo actualización, pues la que tendremos seguramente en el celular, el escapulario, el ángelus, las 3 Ave Marías de la noche antes de acostarnos. Y con ella, que es medianera de todas las gracias, al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesucristo. Ad Jesum per Mariam. Lo hemos considerado en otras ocasiones, ¿no? Como el Padre nos indica que meditemos, que reflexionemos sobre nuestra identidad, sobre nuestra memoria, sobre nuestra misión. Pues meditando sobre nuestra identidad, hemos calado en esas 3 jaculatorias fundacionales. Para Dios toda la gloria, queremos que Cristo reine, todos con Pedro, a Jesús por María. De los años 30, a Jesús por María. En los años 70, al corazón de Jesús por el corazón de María. Eso también es la belleza de como la continuidad, ¿no? Y la coherencia de esos principios fundacionales. Reflexionamos sobre nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra misión. O sea que por ahí va. Esto está en nuestro ADN. Acudir, comparecer confiados al corazón dulcísimo de María, que es Madre nuestra y Madre de Jesús. Don Álvaro le da vueltas a esto para nuestro diálogo con Jesús. Decir, Señor, tu madre que es mi madre, ¿no? Nuestra madre Jesús, ¿no? Como nuestra mamá, como dicen entre los hermanos. Ya le diste a la mamá tal cosa. Y con ella, que es medianera de todas las gracias, al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesucristo. Recordamos que la epístola de los Hebreos está hablando de ese corazón misericordioso, que el Evangelio de hoy nos habla de dar la vida, ¿no? He venido no para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos, en rescate, en una manifestación de la misericordia. Con confianza también, confiados, y ofreciéndole reparación por tantas ofensas. Van saliendo consecuencias, ¿no? No es simplemente rezar más a la Virgen, ¿no? Es también ese compromiso de ofrecer reparación. De ser nosotros también, pues, corredentores, como se dice. El único redentor es Jesucristo, pero nos unimos a esa redención suya, ¿no? Como se unió la Virgen, aprender de ese corazón dulcísimo de María a reparar por tantas ofensas. Que nunca os falte una palabra de cariño. Vivir enamorados, contemplativos en medio del mundo con un corazón enamorado. Cuando trabajáis, una palabra de cariño cuando trabajáis, para poner ese motivo sobrenatural que santifica el trabajo. Cuando rezáis, no porque, como dice el Papa, pongamos cara de estampita o porque pronunciamos con inclinaciones raras, sino con un cariño profundo, ¿no? Viril, ¿no? Recio. Cuando descansáis. Y entonces vivimos ese tiempo de la noche, sabemos pues rezar rosarios mientras nos dormimos, hacer pequeñas jaculatorias. En esto también pues sabemos, nuestro Padre hablaba de esas oraciones que recitaba por la mañana, no una vez, sino habitualmente, mientras me visto, solo Dios me escucha, y, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, el bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Todas esas oraciones que son palabras de cariño. Cuando trabajáis, cuando rezáis, cuando descansáis, el acordaos por las demás personas, y también con ocasión de las actividades que parecen menos importantes, cuando os divertís, cuando contáis una anécdota, cuando hacéis un rato de deporte, con toda vuestra vida en una palabra. Poned un fundamento sobrenatural en todo y un trato de intimidad con Dios. Son ya maneras muy concretas de aplicar esa indicación del Señor de comparecer confiado ante el trono de la gracia, ante el trono de la gloria, poner un fundamento sobrenatural en todo. Oración, penitencia, visión sobrenatural y un trato de intimidad con Dios, una oración verdadera, una oración profunda, un diálogo permanente, con fe, con confianza. Sobre los Sagrados Corazones y la petición por la Iglesia volvería a hablar el 31 de diciembre. Sé que estaba, y también es bonito y aprendemos, no son modas, ¿no? No es que
el Señor se lo dijo el 23 de agosto y estuvo con eso en la cabeza del 23 al 28. No, estaba dándole vueltas. Esto viene desde el 70, la romería en Guadalupe, el 23 de agosto del 71, el 31 de diciembre del 71, pues siguen lo mismo, ¿no? Pues es lo que el Señor le ha mostrado. Y entonces les dijo, hemos de ir al corazón misericordioso, hemos de ir al amor misericordioso del corazón de Jesús. Y es lo que el Papa quiere, pues lo que Dios quiere a través de este pontificado, que volvamos a pensar en la misericordia. Hemos de ir al amor misericordioso del corazón de Jesús. Allá nos espera, ¿no? En ese corazón abierto, el corazón llagado. ¿Y cómo? A través del corazón misericordioso y dulcísimo de María. Los sagrados corazones misericordiosos. El corazón misericordioso de María. Yo me agarro como un ancla. Cor Marie dulcissimum, iter para tutum. Corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Pues lo estaba pidiendo para él, lo estaba pidiendo para la obra. Ahora que ya el camino está seguro, 11 años después llegó la prelatura, pues el padre, don Álvaro, don Javier nos dicen, corazón dulcísimo de María, consérvanos el camino seguro, y sabemos que es una batalla que continúa para la obra y para cada uno de nosotros. Y le pido que se cierre este paréntesis de falta de autenticidad. No me siento vencido. Sé que con Cristo soy vencedor. Es solo el ánimo que está cansado. Bueno, pues al afirmar que es un querer de Dios que metamos nuestra vida interior en ese acudir a la Virgen, Borja y López dicen que San José María está expresando que ir a Jesús por María no es una devoción para unas ocasiones determinadas, sino algo permanente. Don Álvaro lo traduciría después con aquella famosa frase, meter a la Virgen en todo y para todo. Comparezcamos confiadamente al trono de la gracia, se puede resumir en meter a la Virgen en todo y para todo. Confiadamente. Por eso dice Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué seguridad debe producirnos la conmiseración del Señor? Clamará a mí y yo le oiré porque soy misericordioso, dice el Éxodo. Es una invitación. Una promesa que no dejará de cumplir. Yo le oiré. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos la misericordia y el auxilio de la gracia en el tiempo oportuno. Los enemigos de nuestra santificación nada podrán. Esperanza, confianza, ¿no? Acudamos confiados, parezcamos confiados. Porque esa misericordia de Dios nos previene. Y si por nuestra culpa y nuestra debilidad caemos, el Señor nos socorre y nos levanta. Así queda como publicado ya como libro ante todo el mundo, pues la manera en que, la interpretación que hace San José María de esa locución. Los hijos de Dios en el Opus Dei, adeamus con fiducia. Hemos de ir con mucha fe a tronum gloriae, al trono de la gloria, la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, a la que tantas veces invocamos como asiento de la sabiduría, para conseguir la misericordia. Vayamos a través del corazón dulcísimo de María al corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, a pedirle que por su misericordia manifieste su poder en la Iglesia y nos llene de fortaleza para seguir adelante en nuestro camino, atrayendo a Él muchas almas. Vamos terminando. El padre actual, don Fernando, escribe que la más ligera infidelidad, la más ligera falta de caridad, nos debería parecer un disparate. Pero como somos débiles, nos hacemos niños y acudimos a María con confianza, como hizo San José María con esa expresión, inspirada en el texto de la Epístola a los Hebreos, en la que María es llamada trono de la gracia. Comparezcamos confiadamente ante el trono de la gloria para obtener misericordia. Y en la Navidad del 71, la tarjeta de Navidad que nuestro Padre envió a sus hijos decía también, hacía alusión a estas palabras, y así terminamos nuestra oración acudiendo a la Virgen. Que Él, Dios, y su Santísima Madre, Madre nuestra, adeamus con fiducia tronum gloriae, a María, ut misericordia consequamur, nos concedan una santa Navidad y nos den la gracia de una entrega cada día más delicada y generosa. Es deseo del Señor y también será una gran alegría para este Padre vuestro que recemos mucho. Clama neceses. Comparezcamos confiadamente
ante el trono de la gracia y así obtendremos la misericordia. Por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.